estaba Dios con José? En la cárcel, en su momento más difícil, en la esclavitud estuvo con José, en la cárcel estuvo con José, en el pozo estuvo con José, en todos lados estuvo con José, porque lo más mejor que podemos tener nosotros en la vida es la presencia de Dios. David lo sabía. David prefería 1000 veces tener la presencia de Dios que tener riquezas, que tener esclavos, que tener dinero, que tener todo. Él dijo, yo prefiero la presencia de Dios. Quítame todo, pero que tu presencia no se vaya de mi lado, porque cuando tú tienes la presencia de Dios, ahí va a haber libertad, ahí va a haber paz, ahí va a haber gozo. Cuando tú tienes la presencia de Dios, ahí se acaba la tristeza, ahí se acaba la ansiedad. Cuando está la presencia de Dios contigo, vas a tener éxito en todo lo que tú emprendas. Invito a que abran sus Biblias en el capítulo 37 de Génesis. Génesis, capítulo 37. Vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer del 18 al 20 y del 23 al 24. Aquí se los vamos a estar pasando en la pantalla también. Y ahí en sus Biblias pueden también leerlo. Dice la palabra de Dios en el verso 5 del capítulo 37 de Génesis, en el nombre de Jesús. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Del verso 18 al 20, dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Y del verso 23 al 24... dice, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Gloria al Señor. Quiero hablarles este día acerca de esta historia de José, llamado José el soñador, o José el que fue gobernador de Egipto. Muchas veces a nosotros nos pasan injusticias, nos pasan que nos trata la gente mal, pero muchas veces nuestra misma familia es la que nos ataca, la que no nos quiere, nuestra misma familia es la que nos hace daño. Y quiero que veas esto aquí de lo que le pasó a este jovencito. José tenía 17 años. Y dice la escritura, aquí en este mismo capítulo 37, dice que su padre lo amaba mucho a José, porque fue concebido en la vejez. José era muy amado por su padre y su padre le mandó a hacer una túnica hermosa. Pero ¿qué creen? Que por esta túnica que el padre de ellos, Jacob, le dio a José, lo que pasa aquí es de que les entró un celo muy grande a los hermanos y empezaron a odiarlo, empezaron a odiar a José. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 5. Solamente, dice allí el verso 5, que José tuvo un sueño. Fíjate nada más. Y quiero que esto lo grabes ahí en tu memoria. José tuvo un sueño. Y por un sueño, los hermanos lo vieron muy mal, lo odiaron todavía más de lo que ya lo odiaban. Y fíjate, en veces hay ataques que llegan a nuestra vida, pero son ataques que vienen de fuera, ataques que vienen de la gente, ataques que vienen de personas que ni conoces, gente que murmura a tus espaldas y ni siquiera te conoce. Pero lo más feo y lo más peligroso
es que los ataques que tú tienes o que tenemos todos, lo peor de esto es de que vengan de familiares, de personas muy cercanas, personas a las cuales tú amas, pero sin embargo a tus espaldas están tramando el mal para tu vida. Muchas veces los ataques vienen de la misma familia. Hay muchos golpes que vienen a nuestra vida, que vienen para herirte, para destruirte, pero aquí lo que quiero resaltar es de que a las personas que estamos en la voluntad de Dios, los hijos de Dios, las personas que estamos siguiendo a Cristo, todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Mira, José fue un hombre ejemplo, un hombre del cual el día de hoy te voy a hablar porque quiero que pongas atención. ¿Qué tenía José que a nosotros nos hace falta? José llegó a ser gobernador de Egipto. Fíjate, llegó a estar en el cargo más alto, abajo del faraón. ¿Por qué llegó José tan arriba? Dios tenía un plan con José. Dios le dio un sueño a José. Dios solamente le puso un sueño. Y lo peor de las cosas fue de que José fue y le contó su sueño a sus hermanos. Y fíjate, al irle a contar el sueño a sus hermanos, él va porque son mis hermanos, yo los amo, yo sé que puedo contar con ellos, yo sé que puedo contarle mis cosas. Pero sin embargo, a José lo que le pasó de que le fue peor por verle contado el sueño que le dio Dios a sus hermanos. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa esto? ¿Cuántas veces nosotros queremos compartir algo bueno que llegó a nuestra vida? Y lo primero que buscamos es ir con un familiar cercano o ir con un amigo muy cercano. Y lo peor de las cosas es de que tú le cuentas a esa persona porque le tienes confianza, pero resulta que esa persona te traiciona o esa persona te empieza a ver más mal por lo que tú le contaste. ¿Por qué? Porque le llegó envidia a esa persona y te empieza a ver mal. Y lo peor de las cosas es de que como le tienes confianza a esa persona, tú no te esperas que vaya a venir él a hacerte el mal a tu vida. Entonces, el enemigo llega de las personas más cercanas. El enemigo puede usar a tu esposa, el enemigo puede usar a tus hijos, el enemigo puede usar a un amigo muy cercano, a cualquier persona, para engañarnos, para destruir lo que Dios tiene para nosotros. José tenía un propósito muy grande que Dios le dio. José tuvo un propósito, le dio un sueño. Entonces, yo lo que te quiero hablar en esta tarde, y quiero que mires bien esto. Muchas veces va a venir una palabra de Dios a nuestra vida, que Dios te da un sueño, una revelación de algo que quiere hacer contigo, de que tal vez vienes al culto y el predicador te habla una palabra que viene en la Biblia y que tú ni conocías y que dices, yo la voy a agarrar para mí. Y es una palabra que no llega a tu vida por casualidad. Llega a tu vida porque el Espíritu Santo, Él no falla y Él sabe qué propósito tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando tú tienes una palabra de Dios, cuando tú tienes un sueño de Dios, lo primero que va a hacer el enemigo es tratar de frustrar los planes de Dios. Lo primero que va a hacer el enemigo es querer arrebatar esa bendición que viene para tu vida, esa bendición que Dios te dio, esa bendición que Dios habló y que Dios te prometió, ese sueño que se tiene que cumplir. El diablo va a llegar a arrebatártelo. Pero fíjate una cosa, en veces pensamos que porque nos van mal las cosas, pensamos que todo se acabó. Yo no sé si tú hayas leído la historia de José, pero mira, José
estuvo en un pozo, lo metieron sus hermanos ahí porque lo odiaban. Estuvo en un pozo. Luego de estar en un pozo, lo vendieron como esclavo. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Estuvo esclavo, luego lo mandaron a la prisión. Y fíjate, yo no sé si tú te imagines esto, que te puedas poner tú en los zapatos de José. Que pasaran, no sé, 2 años, 3 años y tú estuvieras en prisión, pero Dios te dio una promesa, Dios te dio un sueño. ¿Qué pensarías tú ahí? Estás en el hoyo, estás en lo peor, pero sin embargo, pensamos lo peor, decimos, no, pues ya, se me hace que no fue nada, se me hace que Dios se equivocó, o no era un sueño de Dios, no era para mí. Nos ponemos a pensar, pero lo que pasa aquí es de que nosotros debemos aprender esto. Debemos aprender que lo que Dios dice, lo que Dios promete, Él lo cumple. Pero también tienes que aprender que no se va a cumplir cuando tú quieras. Se va a cumplir cuando sea el tiempo específico que Él ya ha planteado. Y fíjate, el sueño de José, quiero que mires esto. Ahí en el capítulo 37, que estamos viendo ahí de Génesis, quiero que mires esto. El sueño de José era, dice ahí en el versículo 7, que dice, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Por ese sueño fue que odiaron más a José, porque luego van los hermanos de chismosos con el papá y le dicen, es que él está diciendo que vamos a ser sus esclavos, que él está diciendo que él nos va a mandar después. Y después Dios le da otro sueño para confirmarle a José lo que él estaba diciendo que va a hacer con José. Después sueña ahí con la luna, con el sol, con las estrellas, diciendo lo mismo, de que todo se iba a tener que inclinar ante él. Pero sin embargo, como es un sueño que no le favorecía a los hermanos o al papá o a la mamá, ¿qué fue lo que pasó? Lo odiaron más, lo vieron mal, y lo único que lograron aquí fue de que lo vendieron como esclavo. Y quiero que mires esto. Dice ahí en el versículo 5 que José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y lo odiaron más que nunca. José lo único que hizo fue soñar por un sueño que le dio Dios. Después lo que pasa es de que el enemigo quiere llegar a la vida de José para destruir el sueño, el propósito que Dios le había dado. Yo no sé si a ti te haya pasado que hayas tenido una experiencia con Dios, pero cuando Dios te da una palabra, lo primero que van a venir son pruebas a nuestra vida para tratar de destruir no a ti, sino al propósito, al sueño, a la visión que Dios te dio. No va a llegar el enemigo a quererte matar. Va a querer destruir el llamado, destruir el propósito que Dios ha puesto para tu vida. Y fue lo que quiso hacer el enemigo aquí con este José. Fíjate el versículo 8. Dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños. Fíjate. Lo odiaron no por su persona, lo odiaron por su sueño, lo odiaron porque Dios le había puesto un sueño, lo odiaron por lo que Dios dijo, no por su persona. Y así va a pasar tal vez en nuestra vida. Yo no sé cómo te haya ido a ti en este año. Si has tenido tal vez pruebas, procesos, desgastes. Yo no sé si se han levantado enemigos en tu contra. Yo no sé si a lo mejor tu propia familia te quiso traicionar o te traicionó. Pero yo lo que te quiero decir, amado, es de que cualquier cosa que venga hacia ti, si tú estás bien firme
en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No importan los ataques que vengan a nuestra vida, mientras tú estés bien agarrado de Dios y tú creas lo que Dios te ha hablado, nada de los ataques que vengan van a prosperar. Así lo dijo Dios allá en Isaías. Porque tenemos un Dios que es un Dios fuerte, un Dios que es poderoso, un Dios que cumple sus promesas. El enemigo va a querer llegar a tu casa a robarte lo que Dios habló, a robarte esa palabra que tú tomaste para ti, a robarte esa palabra que tú escuchaste o leíste ahí en la bendita Biblia. Esa visión, ese propósito, todo eso es lo que va a venir el enemigo a destruirte. Pero yo te quiero decir esto, amado, que nada va a prosperar, porque Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado. No importa si te quieren traicionar. Los planes que Dios tiene para nuestra vida no los puede cancelar el enemigo. El único que puede hacer las cosas y que todo se cumpla es Dios. El enemigo no tiene autoridad. Nosotros, si estamos con Dios, Dios va a obrar en nuestro favor. Fíjate, los hermanos de José hicieron planes, lo querían matar, hablaron a sus espaldas, dijeron: matémoslo, aventémoslos ahí al hoyo, pero hay que quitárnoslo de nuestra vida, no lo queremos. Hicieron planes a las espaldas de José, pero sin embargo, nada de esos planes prosperó. Fíjate lo que dice el verso 18 al 20. Dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Y fíjate, desde lejos estaban viendo a José y estaban planeando matarlo. Y le dicen en el verso 19: aquí viene el soñador. ¿Cómo crees tú que dijeron esto ellos? No lo dijeron en buena manera, lo dijeron en forma de burla. Se estaban burlando de los sueños de José. Pero tú sabes que lo que tú sueñas, tú no ordenas tú en tus sueños. Los sueños nos vienen solamente y ni siquiera tenemos el control nosotros de lo que soñamos. Hay sueños que vienen del enemigo, que vienen de la perturbación, de las cosas que tú vistes y arrastraste en el día. Pero hay sueños que Dios nos da. Porque dice Job que Dios sigue hablando todavía, pero la gente no hace caso. Fíjate, ve ahí a Job capítulo 33, para que mires esto que te estoy diciendo. Dice Job 33, versículo 14, del 14 al 16. Dice: pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Fíjate, habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos. Fíjate, es para los que dicen que Dios no habla. Dios habla hasta con palabras a través de tu oído, dice, susurra a tus oídos, dice, y las aterroriza con advertencias. Porque Dios no te habla nada más porque sí. Te habla siempre, Dios te va a hablar con un propósito. Puede ser algo que quiere hacer Dios en tu vida. Puede ser que Dios esta noche te dé un sueño y te diga lo que va a pasar contigo en el 2026. Tal vez viene una promesa grande, una bendición grande para tu vida, que Dios la va a cumplir. Porque Dios sigue hablando, dice Job. José tuvo el sueño, no fue un sueño solamente porque sí, fue un sueño que Dios le dio. Simplemente que los sueños que Dios da, muchos sueños en vez uno no los puede ni interpretar, porque son cosas que uno no entiende, pero hay alguien que sí las entiende, y ese es Dios. Si tú tienes un sueño y no sabes qué es lo que está tratando de decirte Dios, ora. Ponte a orar y dile a Dios: Señor, tú sabes lo que yo soñé esta noche. Te ruego que si es tu voluntad me muestres por qué me estás hablando, por qué me estás diciendo esto. Te aseguro que el Señor te va a responder. Tal vez no te va a responder en ese mismo rato. Hay veces que tarda en responder, pero si tú estás, digamos que muy preocupado por ese sueño,
Si tú oras todos los días y le pides la revelación, Él te la da. A mí me pasó. Estaba yo intrigado por un sueño. Le pedí a Dios la revelación. No me lo respondió en un día ni en una semana. Me tardó 3 meses. Pero Dios me respondió. Entonces, Dios sigue hablando en los sueños, te sigue revelando. Pero lo importante aquí, y vemos aquí en la historia de José, es de que lo que Dios habla a tu vida, no se lo cuentes a cualquiera. Porque hay muchas veces que te puede pasar como a José, que tú piensas que le estás diciendo a alguien que tú amas, pero tal vez esa persona se va a ver ofendida o le va a entrar el celo o la envidia de lo que Dios te está diciendo que va a hacer con tu vida. Y puedes ganarte un enemigo. Es mejor que los sueños que tú tengas, pídele la revelación a Dios. Y si se lo puedes contar a alguien, cuéntaselo, pero que estés tú bien seguro que no te va a traicionar. A José, fíjate, lo llegaron a querer hasta matar. Estaban tramando matar a José porque soñó. ¿Y quién crees tú que era el que estaba actuando a través de los hermanos de José? Era ese chanclas. Era el que estaba queriendo actuar ahí con los hermanos de José. No era Dios, porque Dios no hace el mal a las personas. Era el enemigo que quería acabar con el propósito de José. Quería robarle el sueño a José para que no se cumplieran los planes que tenía Dios con él. Pero sin embargo, fíjate, quiero que vayas allá a los Salmos capítulo 33, versículo 11. Dice ahí: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Y fíjate, sus propósitos nunca serán frustrados. Qué maravilloso, ¿verdad? El grande poder que tiene Dios, que nadie va a poderle hacer frente al Dios Todopoderoso. Él es el Rey que nunca ha perdido ni nunca va a perder una batalla. Él es el Rey que sus propósitos siempre están firmes, que siempre están para adelante. Son sus propósitos que nunca van a ser frustrados por nadie. Y es lo que vengo a decirte el día de hoy. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dado planes, si Dios ha querido conversar contigo, si Dios te dio una visión o un propósito, esta palabra es para ti. El enemigo no te va a poder tumbar si estás firme en Cristo Jesús. El enemigo no va a poder llegar a tu vida a hacerte daño. Él lo que quiere es matarte el propósito. No quiere matarte a ti, quiere matar tu propósito. José fue lanzado al pozo, fue aventado con crueldad a un pozo que estaba ahí, una cisterna, porque lo querían matar. Pero fíjate cómo fueron las cosas. En el versículo 23 al 24, dice: entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica. Fíjate, la túnica por la cual empezó el mal que tenían sus hermanos contra él. Por la túnica, una hermosa túnica, que fue que los hermanos le empezaron a tener envidia. Y dice, después lo agarraron y lo tiraron a la cisterna. Pero dice, resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía agua adentro. Fíjate, yo no sé aquí cuál haya sido el propósito, pero si Dios designó que ese pozo estuviera vacío, es porque a lo mejor lo estaban aventando porque pensaron que tenía agua para que se ahogara. Pero también fíjate otra cosa, cuando cae a la cisterna vacía, imagínate el golpezote que se dio. No sabemos qué tan hondo estuvo esa cisterna, pero era una cisterna de agua, fíjate. ¿Cuánto crees tú que tendría de altura? Y lo aventaron nada más así. Se ha haber dado un golpe tremendo. Estuvo José ahí detenido en el pozo, mientras ellos estaban preparando su mal, estaban preparando matarlo. Fíjate, dice ahí que querían hasta decirle a su papá que se lo había comido un animal,
porque ya tenían en su mente el plan para desaparecer a José. Y lo querían desaparecer, y fíjate, lo peor de las cosas es de que era su hermano, su propia familia, su propia sangre quería acabar con José. La propia familia quería el mal de José, lo aventaron allá al pozo, pero después se les ocurre algo, se les ocurre vender a José. Dijeron, vamos a venderlo, que se lo lleven allá a Egipto. Dice el verso 28, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron. Fíjate, por 20 monedas de plata, y se lo llevaron a Egipto. Desde ese momento empezó la esclavitud de José. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo José de esclavo? Ya tenía él la promesa, el sueño de Dios. Estuvo 13 años fuera de su casa. Se lo llevaron a los 17 años como esclavo. Estuvo 2 años en prisión. Los otros 11 años estuvo de esclavo. Fíjate, José tenía bien firme lo que Dios iba a hacer con él. ¿Tú crees que allá en la cárcel o en la esclavitud él no llegó a pensar cosas malas? ¿Que haya llegado a pensar en renegar de Dios? Sin embargo, José no perdió la fe, no perdió la esperanza, no perdió que Dios tenía un propósito con él. Y él siguió firme buscando a Dios. Él siguió firme esperando el cumplimiento del sueño que Dios le había dado. Tal vez en este año ha llegado dolor a tu vida. Tal vez en este año han llegado traiciones. Tal vez en este año has tenido pérdidas. Pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús que si tú estás aquí el día de hoy, es porque Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. Es porque Dios va a hacer algo grande en tu familia, porque Dios tiene algo grande para ti este 2026. Fíjate lo que dice el versículo 2 del capítulo 39. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito. ¿De dónde viene el éxito? El éxito viene de Dios. Dios es el éxito. Dice, tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Ahí ya lo habían comprado. Ahí ya él era un esclavo de un egipcio. Y si te fijas, dice ahí el verso, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito. Fíjate nada más, y quiero que mires bien esto. No dice la Biblia que José tenía contactos, que José tenía influencia, ni dice que José tenía suerte. Lo dice claramente la Biblia que el Señor estaba con José. A causa de la presencia de Dios, es que él tenía éxito en todo lugar, en todo en donde él estaba. Todo lo que pisaban sus pies, todo prosperaba porque el Señor estaba con José. No es que vas a tener éxito solamente cuando tengas dinero ni nada de eso. Puedes estar en la prueba, puedes estar en la lucha, pero mientras tú le seas fiel a Dios, mientras tú sigas confiando en Dios, Dios va a estar contigo y te va a dar el éxito que tú necesitas. No importa, tal vez estás batallando con una enfermedad, tal vez estás batallando con una situación económica, pero aún en la prueba, aún en la lucha, ahí está Dios contigo. José estuvo en la cisterna, allí estaba Dios con él. José estuvo en la esclavitud y ahí estaba Dios con él. José estuvo ya de gobernador y ahí estaba Dios con él. ¿Cuál es la clave de que José tuviera la presencia de Dios? La fidelidad, la confianza, el tener firme ese propósito de lo que Dios le había prometido, de lo que Dios le había dicho en ese sueño que iba a pasar con José. José pudo haber perdido la túnica, esa túnica tan hermosa que dice la Biblia que le dio su padre.
pero lo que no perdió nunca fue la presencia de Dios. Pudo haber perdido su casa, pudo haber estado fuera de su lugar de residencia, pero la presencia de Dios estuvo con José todo el tiempo. Dice en el versículo 21, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Fíjate, en la cárcel Dios le mostró su fiel amor a José. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel, porque donde está la presencia de Dios, todo cambia. Donde está la presencia de Dios, ahí va a haber éxito. Donde está la presencia de Dios, nada puede seguir igual. Si Dios está contigo, donde quiera que tú vayas, se van a abrir las puertas. Donde quiera que tú vayas, vas a ser el preferido. Donde quiera que tú vayas, vas a tener el éxito que viene por la presencia de Dios. José estuvo en la cárcel, José estuvo de esclavo, José estuvo en la cisterna, pero nunca fue olvidado. Nunca se olvidó Dios de él. Siempre estuvo Dios en la vida de José, porque había algo valioso en José. Bájamele el volumen, por favor. Tal vez este año tú perdiste muchas cosas, pero si no has perdido la presencia de Dios en tu vida, te quiero decir que es lo mejor que podemos tener nosotros. Tal vez tuviste desilusiones, tristezas, tal vez tuviste pérdidas, tal vez tuviste cosas que no te agradaron en este año, cosas que tal vez te hicieron hasta llorar, pero todo eso que te ha pasado en la vida, fíjate, José fue vendido por sus hermanos, pero al final José perdonó. Entonces, Dios lo que pide de nosotros es de que para este nuevo año 2026, que tú ya no sigas cargando con las cosas que ya pasaron, que ya no sigas cargando con ese dolor, con esa tristeza, eso que has pasado, esas crisis. Que todo eso ya lo sueltes, que se lo entregues en las manos de Dios. Dice que estaba Dios con José en la cárcel, en su momento más difícil. En la esclavitud estuvo con José, en la cárcel estuvo con José, en el pozo estuvo con José, en todos lados estuvo con José, porque lo más mejor que podemos tener nosotros en la vida es la presencia de Dios. David lo sabía. David prefería 1000 veces tener la presencia de Dios que tener riquezas, que tener esclavos, que tener dinero, que tener todo. Él dijo, yo prefiero la presencia de Dios. Quítame todo, pero que tu presencia no se vaya de mi lado, porque cuando tú tienes la presencia de Dios, ahí va a haber libertad, ahí va a haber paz, ahí va a haber gozo. Cuando tú tienes la presencia de Dios, ahí se acaba la tristeza, ahí se acaba la ansiedad. Cuando está la presencia de Dios contigo, vas a tener éxito en todo lo que tú emprendas. Cuando tengas la presencia de Dios, cuando aprendas a valorar la gloriosa presencia de Dios. Y déjame decirte que la presencia de Dios no se queda en 4 paredes. La presencia de Dios tienes que valorarla, honrarla, que te acompañe hasta tu casa, que vaya contigo a tu trabajo, que vaya contigo en todo lo que tú estés haciendo. Él no está limitado, Él es todopoderoso y Él puede cambiar vidas, Él puede transformar, Él puede ayudarte en tu proceso. Ayudó a José estando en la cárcel. Lo vieron como el favorito, lo vieron como el que le caía bien ahí al carcelero. Porque estaba Dios con José. Yo no sé si me estés entendiendo hasta este momento, pero lo importante es de que valores la presencia de Dios. No importa lo que tú estés pasando, aún en tus momentos más difíciles, aún en los momentos en los cuales tal vez tú te sientes olvidado,
aún en esos momentos Dios está ahí contigo. Solamente lo que Él te pide es que lo voltees a ver, que empieces a dirigir tus miradas hacia allá, hacia los cielos, porque allá es donde vas a encontrar tú el socorro, ahí es de los cielos donde vas a encontrar tú la ayuda. Tú no vas a encontrar ayuda tal vez de tus hijos, de tu familia, de tus hermanos, de tu madre, de tu padre, de cualquier persona que a lo mejor tú digas hoy en día estoy muy cercano a ellos, son mi familia, ellos me pueden ayudar, pero déjame decirte que en esta vida todos podemos fallar en una ocasión, pero sin embargo si volteas a ver allá, a los cielos, allá tienes a alguien que nunca te va a fallar. Allá está nuestro Señor Jesucristo, Él está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Pero dice la Escritura que toquemos las puertas y se nos abrirán, que toquemos las puertas y vendrá la bendición. Que no nos estemos solamente cruzados de manos esperando a ver qué nos manda Dios, sino que seamos intencionales, que busquemos más y más la presencia gloriosa del Espíritu Santo. La gente pudo haber pensado que Dios se había olvidado de José. Fíjate, su padre debió de haber pensado, como ellos ya habían tramado, que le iban a decir que lo había devorado un animal. Fíjate cómo iba a estar sufriendo su padre sin José. Lo amaba mucho. Se puede decir que era el preferido de Jacob. Se puede decir que era el favorito. ¿Cómo debió de haber llorado su padre por él? Sin embargo, José seguía vivo porque Dios estaba con él, porque Dios tenía un propósito que se tenía que cumplir, sea como sea, se tenía que cumplir, porque lo que Dios habla, todo se cumple. Dice ahí en el versículo 9, capítulo 39, dice ahí la Escritura: nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Fíjate, en este versículo, la esposa de Potifar, que era el que había comprado a José, quiso seducir a José. Dice ahí la Biblia, como unos 2 versículos antes, dice que José era muy fuerte, déjame te digo bien cómo dice. Dice ahí la Escritura, en el versículo 6, dice: pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Fíjate, ¿por qué le dio todo esto Potifar a José? Porque él había visto cómo estaba Dios respaldando a José. Y él le encarga, le da toda la responsabilidad de su casa, de administrar su casa. Él era el encargado ahí de la casa de Potifar. Pero dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. Entonces, y dice ahí el 7, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le decía: ven y acuéstate conmigo. Fíjate nada más. Lo estaba tentando a José. Era un jovencito, tenía menos de 30 años. Y dice que era muy fornido y no sé qué, ¿verdad? ¿Cómo llega la tentación a José? Pero sin embargo, quiero que mires esto y que notes esto. Dice ahí en el verso 9: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios, porque él era una persona fiel, era una persona que era leal a su amo. Él era leal a Potifar. Potifar le encargó todo y dijo: yo no te voy a traicionar. Le dijo: ¿cómo voy a poder cometer yo ese semejante pecado en contra de Dios? Porque era una persona que tenía su corazón alineado a la voluntad de Dios. Era una persona que estaba fiel a Dios. Y él sabía que era un gran pecado contra Dios. Pero fíjate nada más, en ninguna parte de este pasaje vas a encontrar tú que José le haya dado un poquito de luz verde a la señora esta.
En ninguna parte vas a ver que diga, que dijo José, no, espérate, es que nos van a cachar. En ninguna parte de la Biblia vemos esto. Porque José estaba siendo fiel a su amo, estaba siendo fiel a Dios, y dijo él, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Yo no sé si me entiendas lo que te estoy tratando de decir, pero tal vez en este año, tal vez tú también tuviste oportunidades en las cuales a lo mejor llegó la tentación, a lo mejor oportunidades de corromperte. Tal vez hubo veces en las cuales tú quisiste soltar la fe, en las cuales a lo mejor dijiste, es que Dios no me ayudó, es que Dios a lo mejor ni existe, es que Dios ya no me contesta, es que Dios, y echándole la culpa a Dios de todo. Yo no sé si tú hayas tenido algo así en este año, pero yo te quiero decir algo, amado, que la fidelidad que tú tengas en lo secreto, Dios te lo va a recompensar en el público. Porque fíjate, quiero que veas esto. En el versículo 3, ahí en ese mismo capítulo 39, dice que Potifar notó de que Dios estaba con José, de que Dios le daba el éxito a José en todo lo que hacía. La presencia de Dios en José se estaba notando. La presencia de Dios en José lo notó Potifar. Y esto fue lo que logró que José tuviera el visto bueno de Potifar para que pudiera él darle un cargo grande. Que él miró que era una persona leal, que era una persona fiel, y la fidelidad fue la que atrajo el favor para que Potifar le soltara todo este cargo. Y es lo que Dios quiere con nosotros, que tú seas fiel, que seas una persona íntegra, para que no lo hagas solamente cuando la gente te mira, que lo hagas siempre, en cada momento, allá en los secretos donde nadie te mira. Que en todos esos momentos tú seas una persona fiel. Fíjate lo que dice en Lucas 16, capítulo 16, verso 10. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. La fidelidad que tuvo José, tal vez era una fidelidad allá en lo secreto, porque en ese momento, cuando estaba José con la señora de Potifar, en ese momento no había nadie. Estaban ellos solos en el cuarto. Pero en ese momento José le dijo, no, espérate, es un gran pecado contra Dios. En ese momento, cualquier persona que no tuviera temor de Dios se hubiera podido dejar enredar por esa mujer que lo estaba seduciendo. Pero sin embargo, José sabía que tal vez estaba el cuarto vacío, que tal vez no había nadie, que tal vez a lo mejor nadie se iba a enterar, pero José sabía que había alguien que lo estaba viendo. Había alguien que lo iba a recompensar en el público, que había alguien que estaba viendo su fidelidad. Había alguien que estaba ahí, porque la presencia de Dios está en todo lugar. En todo lugar. Nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Y la fidelidad que tuvo José fue lo que atrajo que pudieran confiar en él. Pero sin embargo, el enemigo no se quedó contento con esto. Todavía la señora va y lo acusa de que la violó cuando ni siquiera era cierto, porque el enemigo siempre va a estar luchando, dándole y dándole y dándole, hasta que te haga caer, hasta que te haga que tú cedas, hasta que te haga que tú a lo mejor hasta maldigas. El enemigo siempre va a estar ahí para darte lata. Pero dice ahí la escritura que tenemos que resistir al diablo y él huirá, ¿verdad? Entonces, José resistió a la mujer, pero llegan y lo mandan a la cárcel. Pero sin embargo, aún en la cárcel, Dios estaba viendo a José. Aún en la cárcel, Dios estaba viendo la fidelidad que tenía José. Y fíjate, quiero que vayas al capítulo 41, del versículo 39 al 40. Dice, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú.
quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Fíjate, en este momento ya habían pasado 13 años. José salió de su casa a los 17, en este momento ya tenía 30 años. 13 años después de que Dios le había dado un sueño a José, de que las gavillas se iban a inclinar ante él. 13 años después llegó el cumplimiento de la promesa. Es lo que te decía al principio. Nosotros no podemos controlar el tiempo que Dios tiene para nosotros, pero debemos aprender a confiar y no soltar esa palabra, no soltar ese sueño que te dio Dios, no soltar esa palabra profética que te dio el Señor, que va a hacer contigo, con tu vida, con tu familia, sino que puedas agarrarla y no soltarla, porque debes de confiar que Dios te va a dar lo que Él te prometió, pero en el tiempo que Él ha destinado. No fue la suerte la que puso a José como gobernador. No fue su sabiduría ni su conciencia, no fue algo improvisado, fue porque él fue fiel a Dios y esperó los tiempos de Dios. Eso que tú estás haciendo allá en lo secreto, esa fidelidad, aunque sea pequeña, que estás teniendo tú, esa confianza que le estás dando tú a Dios, todo eso, aunque sean pequeños comienzos, Dios los está mirando y tarde o temprano Él te va a recompensar en lo público, porque las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Yo no sé cómo te haya ido este año, si Dios te ha hablado, si Dios te ha dado promesas, pero si tú sigues siendo fiel a Dios, si sigues siendo íntegro, si sigues siendo constante, si sigues siendo perseverante, Dios va a cumplir esa palabra que tú has agarrado para tu vida de parte de Dios. Dice ahí en el versículo 41, el faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Fíjate nada más. El mismo Dios que estuvo con José allá en el pozo, el que estuvo allá en la cárcel, el que estuvo en todo el proceso de José, fue el que lo hizo que se sentara él como gobernador de todo Egipto, como gobernador de toda la tierra. Fíjate nada más en qué manera lo honró Dios, porque Dios honra a las personas que lo honran. Todo eso que tú has puesto, tal vez allá de rodillas pidiéndole a Dios, tal vez eso que le has hablado a Dios con lágrimas, eso que has hablado a Dios con quebranto, tarde o temprano Dios te va a ayudar, Dios te va a voltear a ver y Dios va a hacer que esto se haga realidad. Dios está tomando nota de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que hacemos aquí en la tierra. Las cosas buenas que tú haces, las cosas malas que tú haces, de todo eso se está escribiendo un libro tuyo allá. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos ser fieles a Dios, debemos ser constantes, perseverantes, debemos seguir buscando y confiando en Dios. Él no se olvida de lo que Él prometió, Él no se olvida de lo que Él te habló. A José lo traicionaron, a José lo enviaron a la cárcel, a José lo trataron muy mal, lo vendieron, pero sin embargo, fíjate nada más, y quiero que pongas atención en esto. Yo no sé si tú te puedas imaginar todo esto que pasó José, que a ti te haya pasado, que te traicionen tus hermanos, que te traicione tu mamá, que te traicione un familiar muy cercano. ¿Qué va a pasar en tu vida? Vas a guardar rencor, ¿verdad? Va a haber algo en ti que va a empezar a endurecer tu corazón. Va a haber algo que no va a dejarte tener libertad, que no va a dejarte tener paz. Y eso es lo que el enemigo quiere causar en tu vida. Que tú no olvides las cosas malas que te han pasado. Que tú no olvides cómo te ha tratado tu familia. Que tú no olvides todo eso malo que te pasó en este año 2025. Es lo que el enemigo quiere lograr contigo. ¿Para qué? Para que en este 2026 sigas cargando todo eso y no puedas tener paz. José
no fue fácil lo que le pasó a José. Él fue vendido como esclavo, fue traicionado, fue maltratado, estuvo 13 años fuera de su casa, sufriendo. Pero sin embargo, él nunca se olvidó de Dios y Dios nunca se olvidó de José. José siempre se mantuvo fiel a Dios. Pero ¿qué pasó con José? Cuando se encuentra a sus hermanos, ¿tú qué crees que le dijo José a sus hermanos? ¿Tú crees que los perdonó? ¿Tú crees que él, fíjate, él ya era gobernador de Egipto y van sus hermanos a buscarlo? ¿Qué crees tú que pasó? José los perdonó. José, fíjate, él tenía el poder y la autoridad para mandarlos a encerrar toda su vida en la cárcel, que se pudrieran ahí en la cárcel. Tuvo también el poder para mandarlos degollar. Pero sin embargo, José no quiso nada malo contra su familia. Y eso es lo más difícil que podemos tener nosotros, ¿verdad? No poder perdonar, no poder soltar el perdón. Pero yo quiero que entiendas esto, que eso es lo que el enemigo quiere lograr en tu vida. Dios no quiere que estemos arrastrando todo eso malo. Dijo Jesús que conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Él quiere que tengamos libertad. Él quiere que tengamos paz en nuestra vida. Él no quiere que andes arrastrando todas esas cosas que te hicieron, todas esas heridas, todas esas cicatrices que tienes hoy en tu corazón, que con poquito de tocarlas se abren. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere que entres en un nuevo año perdonando a la gente, perdonando a tu prójimo, amando a tu familia, amando a las personas aunque te hayan hecho mal. Que olvides todo lo malo, que ya no arrastres eso en tu vida. Dice el verso en el capítulo 45 del verso 7 al 8. Dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fíjate, José está reconociendo quién fue el que lo puso allí como gobernador. Fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Los hermanos pensaban que por culpa de ellos él estaba ahí, pero sin embargo era un plan que Dios tenía. Y José lo reconoce, tuvo la revelación de las cosas. Dice, fue Dios el que me envió a este lugar, no fueron ustedes. Y fue Él el que me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Tantas bendiciones que le dio Dios a José, pero sin embargo, quiero que mires bien estos versos. José no está hablando desde sus heridas, José está hablando desde la revelación que Dios le había dado. Porque cuando nosotros hablamos desde nuestro dolor, vamos a herir a la gente, vamos a caer en peleas. Pero sin embargo, si tú tienes la presencia de Dios y tienes la revelación de Dios, vas a ver que todo lo que te pasa, aunque sea malo, todo es para bien, todo es para que se cumpla un propósito mayor en tu vida. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. El enemigo quiso destruir el propósito y el plan que había de Dios para José, pero no pudo. Porque nadie puede detener lo que Dios ha hablado. Nadie puede detener lo que Dios te ha dicho. Nadie puede detener la obra de Dios. Nadie puede ponerse al frente en contra de Dios, porque Dios es un Dios de victoria. José pudo vengarse, pero sin embargo no lo hizo. Dice ahí en el capítulo 50, versículo 20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Los hermanos estaban temblando de miedo. Estaban temblando porque no sabían qué es lo que José iba a hacer con ellos. Ellos sabían que José tenía el poder para hacerles el mal. Pero fíjate nada más qué tremendo. José los perdona. José perdonó a sus hermanos. Quiero que mires esto.
Efesios capítulo 4, versículo 32. Ya con esto voy a terminar. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Jesús nos perdonó, Jesús nos amó, a pesar de las cosas que hemos hecho mal. Él ya conocía todo, Él ya te conocía antes de que nacieras, Él ya conocía el momento en el que tú le ibas a fallar, Él ya conocía el momento en el cual tú te ibas a desviar. Jesús conocía todo de nosotros y sin embargo Él no retrocedió, Él siguió directo hacia la cruz. Y Él dijo, perdónense, dice, ama a tu prójimo. Y es lo que debemos hacer nosotros, amar y perdonar. Si haces esto fue lo que logró el cumplimiento del propósito de José, que él no guardó rencor en su corazón. Porque mira, ¿qué hubiera pasado si José hubiera actuado diferente? Si José hubiera matado a sus hermanos, si él hubiera hecho esto, se hubiera acabado la descendencia de Jacob. Y si se acaba la descendencia de Jacob, no hubiera venido Jesús. ¿Por qué? Porque un hijo de Jacob, ¿quién es? Judá. Y es el linaje de Jesús, de nuestro Salvador. Entonces, tenía que perdonar José para que nosotros estuviéramos aquí. Fíjate hasta dónde llegan las cosas, hasta dónde llega el perdón de nosotros hacia el prójimo. Es bien difícil soltar el perdón, pero si te pones tú a pedírselo a Dios, Dios te va a ayudar. Y Dios te va a quitar todo eso que está retrasando el cumplimiento de la promesa que Dios tiene para tu vida. Tal vez te han hecho mucho daño en este año. Tal vez has tenido muchos sufrimientos con tu familia o con tus seres más cercanos. Pero el perdón te va a hacer avanzar. Si tú no perdonas, vas a siempre a tener ese peso encima de ti que no te va a dejar correr. Ese peso que no te va a permitir llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Debemos empezar este año nuevo, 2026, perdonando al que nos ofende, perdonando a las personas que nos hirieron, para que ya no cargues eso. El perdón es para ti también, es para tu vida, para tu corazón, para que puedas vivir en paz. Dios no quiere que vivas amarrado a tu pasado. Dios no quiere que vivas tú atado, pensando en la túnica que te quitaron y destrozaron. Dios lo que quiere Él es que tú seas feliz, que tú tengas paz, que tú puedas seguir adelante creyendo en Él, creyendo en las palabras de Él, en sus propósitos. Tenemos una palabra profética, escúchame bien, tenemos una palabra profética muy segura. Y es esa que tienes ahí en tus manos. Lo que tú mires ahí en la Biblia, si tú lo agarras para tu vida, ten por seguro que Dios lo va a cumplir. Algo que agarres tú de ahí, que digas, ay, me impactó mucho esto. Yo te comparto en lo personal. Yo agarré el capítulo 40, verso 29, donde dice ahí en Isaías que los jóvenes se cansan, pero sin embargo, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Ese versículo yo lo hice mío. Había veces que llegaba yo los sábados del instituto, llegaba bien cansado y todavía me tocaba predicar con los jóvenes. Y yo llegaba, pero que ya no podía. Me quedaba el culto general a las 7 y ya me estaba durmiendo de tanto cansancio que tenía. Pero sin embargo, yo agarré esta promesa de Dios y mira, Dios nos renueva las fuerzas. Dios nos da nuevas fuerzas cuando tú ya no tienes más. Él te la renueva, Él te da otros ánimos y se te quita lo cansado porque estás creyendo en Dios, porque eso es una palabra profética de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, toda es inspirada por Dios. Yo te quiero decir en esta tarde, agárrate una palabra de Dios el día de hoy. Si hay algo que el día de hoy el Espíritu Santo te haya hablado a tu vida y que tú digas, yo lo quiero agarrar para mí, agárralo, no lo sueltes, créelo,
mira, se va a cumplir. No en el tiempo que tú quieras, pero Dios te lo va a cumplir. Yo te invito a que te pongas de pie. Te invito a que hagamos una oración. Que puedas entrar en intimidad con Dios en este tiempo que le hemos dedicado al Señor. Que puedas soltar el perdón. Que puedas soltar esas heridas que te pasaron en este año. Eso que te hicieron mal tus hermanos, eso que te hizo mal tu mamá, eso que te hizo mal tu esposa. Que en este año 2026 ya no lo lleves cargando. Que ya se lo entregues a Jesús. Él dijo, vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que están cargados. Yo te invito que cierres tus ojos, que levantes tus manos al cielo y que puedas entrar en contacto con el Padre Celestial. Él está en este lugar. Él está en este lugar escuchándote. Él está en este lugar para llevarse todas las cargas que tú estás cargando hasta este momento. Habla con Dios unos minutos. Dile, Padre, yo ya no puedo, Señor. Llévate todo eso que me pesa, Dios. Llévate todas esas cargas, Señor, esas heridas que me han causado en este año. Sánala, Señor. Renueva mi espíritu, renueva mis fuerzas, Señor. Dame la provisión que necesito, amado Padre Celestial. Dame la sanidad que necesito, Señor. Yo ya no quiero seguir así este año 2026. Suéltale todo eso que ya no puedes cargar. Suéltaselo a Dios. Él puede transformar tu vida en este día. Él puede renovar tus fuerzas. Él puede sanar tu corazón. Él puede llevarse todas esas heridas que hay en tu vida. Amado Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo. Te ruego, amado Dios, que toques, Señor, los corazones que están aquí, Señor, escuchando. Los corazones que están en las redes sociales. Que toda persona que esté escuchando esta oración, Señor, pueda tener un cambio en sus vidas. Que puedas tú, Señor, ayudarlos. Tú conoces sus necesidades, amado Padre. Tú conoces lo que ellos necesitan, Señor. Tócalos, Espíritu Santo. Ayúdalos a soltar el perdón. Restaura sus familias. Sana, Señor, toda herida que tengan en su corazón, Dios. Provéele, Señor, al que esté pasando necesidad. Sana, Señor, al que está quebrantado de corazón, al que esté pasando por ansiedad, al que tenga miedo, Señor. Fortalécelos, Dios. Suelta, Señor, esa unción en sus vidas, Padre. Amado Espíritu Santo de Dios, llénalos, Señor, en esta noche. Establece tu reino sobre sus vidas, Dios. Establece, Señor, tu reino en sus vidas, Señor. Trae sanidad, Señor, al que está enfermo, a la persona que está enferma allá en las redes sociales, sánala, Señor. A los que están aquí escuchando, si tienen una enfermedad, sánalos, Dios. Echamos fuera todo espíritu de ansiedad, todo espíritu que esté atormentando la vida de las personas que me están escuchando. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sopla vida sobre sus huesos, Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, se penetre en sus cuerpos, en sus huesos, Señor, y que puedan tomarla y que pueda servir, Señor, de ánimo, que pueda servir en sus vidas, amado Dios. Llévate todo lo que distrae, Señor, todo lo que desenfoca, Señor, de la vida de mis hermanos. Que si ellos están pasando una necesidad, Señor,
que tú se las suplas, que ellos puedan aprender a voltear a verte a ti, Señor, que solamente tú eres el único que puede ayudarnos, Señor. Amado Espíritu Santo, sopla, Señor, sobre sus vidas, amado Dios. Ayúdalos, Espíritu Santo. Ayúdalos, Señor, en cada necesidad que ellos estén pasando, Señor. Ayúdalos, amado Padre. Rompe toda barrera, Señor, que impida, Señor, que tu presencia se manifieste, Dios. Que tu gloria descienda en sus vidas, en sus familias, Señor, en sus finanzas. Te lo ruego, amado Jesús. Tú eres el único motivo, Señor, por el cual estamos aquí. Estamos creyendo, Señor, en tu palabra y en tu provisión, Señor, y en tus bendiciones, amado Dios. En cada promesa que tú nos has dado, Señor. Queremos empezar este año 2026 agarrados de tu mano, Dios. Porque sabemos y reconocemos, Señor, que fuera de ti no hay nadie, Señor, que nos pueda ayudar. Fuera de ti no hay nada, Señor. No hay vida si tú no estás. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús, por tu bello sacrificio y perfecto allá en la cruz del Calvario. Gracias porque nos redimiste. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás presente, Señor, en cada momento, Señor, en cada circunstancia. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Toda la gloria, Padre, toda la honra, Señor, es para ti. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Derrama esa unción sobre mis hermanos, Señor. Derrama, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. No queremos seguir si tú no vas, Señor. No queremos seguir si tú no vas, Jesús. Espíritu Santo, renueva nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre.